Mi hermana humilló a mi hijo en el banquete y mi madre rió. ¡No llames a la prensa! La casa de campo de la abuela siempre había sido un refugio de risas y charlas superficiales, una especie de oasis donde los problemas parecían desvanecerse entre el aroma del asado y el tintinear de las copas. Pero esa noche la atmósfera era diferente. El aire estaba cargado de un peso opresivo, como si los secretos familiares flotaran a su alrededor, esperando a brotar en el momento menos pensado. Era un banquete especial, una celebración, pero las risas se tornaron en un eco inquietante cuando Ana, la hermana de Javier, lanzó un comentario afilado como un cuchillo. Javier observaba desde un rincón de la mesa, con el pecho oprimido. Su hijo, Samuel, había entrado en la conversación de forma inocente, interesado en las historias de su familia. Ana, siempre la más castiga, no lo dejó pasar. Con una sonrisa que desbordaba veneno, lo ridiculizó con un chiste cruel que hizo estallar las risas. Las risas se convirtieron en murmullos nerviosos. Javier notó las miradas de reprobación de algunos familiares, pero el silencio pesado que lo rodeaba solo le permitió ver a su hijo, con los ojos empañados de lágrimas, intentando sonreír mientras el rostro se le enrojecía. La impotencia lo invadió, una rabia silenciosa que se quedaba atorada en su estómago. ¿Es así como tratamos a los niños en esta familia?, murmuró Javier, su voz un hilo tembloroso, mientras se incorporaba de su silla. Las palabras resonaron en el aire, llenas de un peso inesperado. Ana lo miró con desdén, como si solo intentara sacar más provecho de la situación. La risa se apagó lentamente y por un momento fugaz las sonrisas la rodearon. Javier en ese instante sintió la mirada fija de su madre sobre él, con una mezcla de sorpresa y desaprobación. A su alrededor, los murmullos comenzaron a ser ecos de la historia familiar, donde cada comentario escondía una rivalidad que había estado latente, esperando. Era un viejo argumento, familiar y frío. Se preguntó si realmente su madre era tan insensible a la humillación que su hermana había infligido a su hijo. Y en esa pregunta, Javier se sintió dividido. ¿Defendería a Samuel y rompería las delicadas cadenas que unían a su familia? ¿O se quedaría callado, traicionando su propia lealtad como padre? Las miradas se cruzaban y el ambiente se tornó en un campo de batalla emocional. Era un juego peligroso y Javier no sabía cómo manejarlo. La noche se convirtió en un cóctel explosivo de risas y tensiones no resueltas. Un laberinto, donde las decisiones se entrelazaban no solo con el futuro de Samuel, sino con su propia existencia familiar. Así fue como, en medio del bullicio y de las risas, tuvo que decidir si proteger a su hijo era más importante que los lazos que lo unían a su familia. Se encontraba en el precipicio de una elección que podría cambiarlo todo. Antes de continuar con esta increíble historia, tengo que hacerte un avi. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que está por llegar. Y ya que estás, dale a me gusta. Me ayuda mucho con el algoritmo. Y dime en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo? Me encanta conocer a todas las personas increíbles que forman parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Interactuemos. La tensión se palpaba en el aire. Javier, de pie, sentía que un volcán a punto de erupción latía en su pecho. El murmullo de la familia se desvaneció momentáneamente.
Todos los ojos se posaron en él y el silencio parecía gritar. Samuel, con la mirada baja, intentaba controlar sus lágrimas, mientras Ana, con un desdeño en la boca, mantenía una sonrisa burlona. Fue en ese instante cuando una explosión de ruido sacudió a todos. La puerta de la casa se abrió de golpe, dejando entrar un aire helado que contrastaba con la calidez del banquete. Un hombre apareció, empapado y estirado, su rostro demacrado, la mirada perdida y llena de desespero. Era Enrique, el cuñado de Javier, un hombre que había sido mencionado a lo largo de los años, un espíritu errante de su pasado. ¡Javier!, gritó con una voz que sonaba a quebranto. «¡Necesito! ¡Es urgente!». Las miradas se cruzaron, escalofríos recorrieron la habitación. Ana frunció el ceño, pero las preocupaciones de su hermano eclipsaron su humor. Javier dio un paso hacia adelante, interrumpiendo de inmediato el pequeño caos que ya había comenzado a formarse. «¿Qué pasa, Enrique?», preguntó, la intranquilidad apretando su estómago. Enrique respiró hondo. Su rostro se retorció en una mueca de angustia, como si llevara un peso invisible. He estado buscando a Ana». Su mirada se desvió hacia ella, lo que hizo que la atmósfera se volviera aún más inquietante. «Necesito hablar contigo. Es sobre lo que pasó hace años». Las palabras lo golpearon como un balde de agua fría. Javier dio un paso atrás confundido. Ana palideció, sus ojos se agrandaron con un temor que no había mostrado antes. ¿De qué hablas?», le espetó, intentando mantener la compostura, pero su voz temblaba. «No hay nada de qué hablar». «Eso fue hace mucho tiempo». Enrique, incapaz de contenerse, dejó escapar una risa irónica. El sonido encajó mal en el ambiente. «¿Nadie quiere saber la verdad? La verdad que siempre escondiste, Ana. La razón por la que nuestros padres...». Un grito de desespero incontrolable brotó de Samuel, su inocencia destrozándose. «¡Para! ¡Suficiente!», gritó, su voz sonando como un cristal quebrándose. Las sillas crujieron al moverse. La familia se miraba entre sí en un maremoto de murmullo y frustración. Javier, con el corazón palpitando, se volvió hacia su madre, quien parecía paralizada, su mirada anclada en Enrique, como si éste hubiera desatado un tsunami de viejos recuerdos. «¿Qué es todo esto?», preguntó Javier, enfrentando a su madre. El aire estaba electrificado. «No le hagas caso, hijo», replicó su madre, con un tono que buscaba ser tranquilizante, pero que sonaba más a defensa. «Estas son cosas que no deben salir a la luz». En ese momento, Enrique, con un brillo de locura en los ojos, se volvió hacia Javier. «Las cosas que no deben salir a la luz son las que cargan sobre nosotros, Javier. La familia siempre guardó secretos, y Ana es la raíz de muchos de ellos». Javier sintió que la tierra se movía bajo sus pies. Esa palabra, secretos, se le anudó la garganta. Las revelaciones de Enrique funcionaron como un puñal, y comenzó a entreverse un cuadro mucho más oscuro de lo que había imaginado. «Ana», tartamudeó Javier. Su mente intentaba conectar los puntos. «¿Qué sabes tú? ¿Qué pasó?». Pero Ana solo apretó los labios, como si sellara una puerta que nunca debería haberse abierto. Alrededor de ellos, el banquete se había convertido en un campo de batalla de emociones desbordadas. Los murmullos y los gritos se mezclaban y la noche se transformó. Nadie estaba a salvo. La familia que una vez pareció perfecta estaba a punto de desmoronarse. «La verdad siempre sale a la luz, Javier», susurró Enrique.
sus ojos desbordando una tristeza profunda. A veces, lo que no quieres saber es lo que más necesitas descubrir. Y justo así, el corazón de Javier latió con furia, mientras el mundo a su alrededor se desvanecía. Los secretos familiares estaban más vivos que nunca, y nada volvería a ser igual. La urgente necesidad de desenmascarar la verdad comenzaba a instalarse en su pecho como un peso implacable, dejándolo al borde de un abismo que no había anticipado. La tensión cortaba el aire. Las miradas estaban fijas en Javier. Helado, sintió que el mundo giraba a su alrededor, mientras la voz de Enrique resonaba como un eco ominoso. Cada palabra era una bomba de tiempo, y la atmósfera, cargada de secretos, estaba a punto de estallar. Samuel, con su rostro pálido y sus ojos llorosos, se había convertido en el catalizador de algo mucho más grande. ¿Sobre qué estás hablando?, dijo Javier. Su voz temblaba, más nervioso que nunca. Justo entonces, un grito desgarrador cruzó la sala. Ana se lanzó hacia Enrique. Sus manos temblorosas intentaban cubrir su boca, como si pretendiera silenciar la tormenta que se aproximaba. La rabia y el miedo le danzaban en sus ojos. Javier sintió que el corazón le latía con fuerza en el pecho. Había algo oscuro en lo que estaba a punto de revelarse. Enrique siguió, ignorando a su hermana. La verdad que siempre escondiste, Ana, es sobre mamá. La sala se sumió en un silencio helado, como si el aire se hubiera congelado. Javier giró la mirada hacia su madre. Ella parecía más vieja en ese instante, angustiada, como si una sombra acabara de pasar sobre ella. El tiempo se detuvo. ¿Qué secretos guardaba su madre? No puede ser, murmuró Ana, visiblemente asustada, mientras su rostro había perdido todo color. Enrique continuó. Sus palabras salían como veneno. Ella nunca fue quien dijo ser. Todo este tiempo, ella ocultó algo. En ese momento, un estallido hizo temblar el salón. La puerta principal voló abierta de golpe, y un hombre joven, de pie en el umbral, interrumpió el caos. Su aspecto era desaliñado, su ropa empapada y deshecha. Todos los ojos se volvieron hacia él. ¡Javier!, gritó el recién llegado, su voz arrastrada por la desesperación. ¡Es sobre la familia! La mente de Javier giró vertiginosamente. ¿Quién era ese tipo? El rostro le era familiar, aunque no podía ubicarlo. El joven se acercó, su mirada fija en los ojos de Javier, como si cargara una verdad aplastante. «Soy Gabriel, tu hermano». La revelación iluminó el aire como un rayo. La sala se quedó en silencio absoluto. La incredulidad se podía palpar. Javier se sintió atravesado por un torrente de emociones: ira, confusión, asombro. «Eso no es posible», respondió Javier, sintiendo que las piernas le flaqueaban. «¿De qué estás hablando?» «¿Mamá?», dijo, girando su mirada hacia su madre, que parecía haber sido golpeada por un huracán. «Ella siempre lo supo. Eres el hijo mayor de un matrimonio que nunca existió». Las palabras se deslizaron por las ranuras de sus recuerdos, deshaciendo la imagen perfecta que había construido sobre su familia. Las risas del banquete se apagaron y solo quedó el pesado silencio. Ana dio un paso hacia atrás, el horror claramente dibujado en su rostro. «Esto es una locura»,
gritó, su voz ahora llena de pánico. No puedes hacer esto, Gabriel. La gente tiene derecho a saber la verdad, dijo él, levantando la voz. La razón por la que nuestra familia está llena de secretos es porque tu madre nos los impidió saber. La atmósfera se tornó tóxica, como si el aire estuviese cargado de traición. Javier sintió que la realidad se desvanecía. Miró a su madre, cuya expresión delataba un mundo de secretos ocultos y una vida doble que había estado tejiendo. Mamá, la voz de Javier estaba llena de una angustia cruda. ¿Es cierto? ¿Siempre has sabido de él? En ese instante se vio rodeado por una confusión indescriptible. La idea de que su madre había callado sobre otro hermano lo dejó en estado de shock. Esa noche el banquete que había prometido ser un momento de unión se había convertido en un laberinto de verdad, traiciones y una angustia que solo estaba comenzando. Justo cuando la tensión era casi insostenible, un estruendo retumbó más allá de las paredes de la casa. Fue un sonido oscuro, amenazante. El viento aullaba y una tormenta inesperada comenzó a formarse. Nadie sabía lo que estaba por venir, y Javier sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. ¿Qué haría ahora con esta nueva realidad? La esperanza se escabullía y el caos estaba a la vuelta de la esquina. La tensión seguía flotando en el aire como un hilo frágil a punto de romperse. Javier miró a su madre, cada vez más confundido, mientras todas las miradas se centraban en él. La sala era un hervidero de susurros y respiraciones entrecortadas. Sentía el corazón a 1000 por hora, como un tambor retumbante en medio de un silencio helado. ¿Qué parte de todo esto es verdad?, preguntó, la voz apenas un susurro, temeroso de descubrir el abismo en el que se podía ver arrastrado. Es más complicado de lo que parece, dijo Gabriel, interrumpiendo. Las palabras arrastraban un peso tan contundente que Javier casi podía tocarlo. El joven respiró hondo antes de continuar. No vine solo. Hay más que contar. Un murmullo recorrió la sala, como si los fantasmas del pasado comenzaran a cobrar vida. Ana dio un paso atrás, apretando los labios, intentando contener la tormenta que se avecinaba. Pero Javier ya no tenía miedo. Se dio cuenta de que había estado cansado de las mentiras, de los silencios y de los secretos. ¿Qué más?, exigió con firmeza, sintiendo la furia crecer como un fuego interno. Gabriel miró alrededor, como si buscara la maldad entre los rostros conocidos de la familia. Su mirada se detuvo en Enrique. Lo que pasó hace años no solo tuvo que ver con mamá, también implica a Ana. Un escalofrío recorrió la habitación, mientras todos se giraban hacia Ana, cuyos ojos estaban ahora más cerrados que un libro viejo. Javier sintió que el aire se le escapaba. No podía ahogarse en aquel mar de revelaciones. «Dime, ¿qué hiciste?», preguntó Ana, la voz temblorosa, casi a punto de romperse, y fue en ese instante que la puerta principal se sacudió. El viento aullaba fuera, como si toda la naturaleza estuviera sintiendo lo que ocurría dentro. La mirada de Javier se llevó al filo de lo que podría ser un giro aún mayor. Y antes de que pudiera procesarlo, un golpe seco resonó en la entrada, como un trueno en medio de una tormenta. Cuando la puerta se abrieron violentamente, un hombre, delgado y pálido, entró a la casa. Su rostro estaba marcado por la desesperación y los ojos desorbitados de miedo.
Javier gritó con un estruendo que resonó en cada rincón de la habitación. Una voz familiar que heló la sangre de todos. ¡Es mi padre! ¡Lo han secuestrado! La declaración fue como un chispazo en una paja seca. Todos contuvieron la respiración. Momentos antes, el caos reinaba en la habitación, pero ahora una angustia nueva se introducía. El hombre dio un paso más adentro. Sus manos temblaban y parecía lo único real en aquel mar de confusión. ¿Cómo? Preguntó Javier, sintiendo que el sueño se convertía en una pesadilla. Lo vi, lo arrastraron. Me dijeron que si no pagamos, jamás lo volveremos a ver. Sollozó, sus ojos llenos de lágrimas. Javier sintió que el cuarto se desmoronaba. No solo era el hermano perdido o los secretos familiares. Ahora también se trataba de una vida en peligro. Todo lo que había creído real, todo lo que tomó como cierto, se deslizaba por entre sus dedos como arena. El rostro de su madre, que antes había revelado una indiferencia aterradora, ahora estaba por completo pálido, como mortalmente afectada por el hilo que acababa de desprenderse. ¿De qué estás hablando?, preguntó Ana, la voz apenas un hilo, el horror reflejado en su rostro. ¡Esto es una locura! Pero Javier no se movió. Todos se quedaron congelados, la incredulidad transformándose en un tipo de frialdad desesperante. El caos había desatado una tormenta no solo de confidencias ocultas, sino también de realidades inesperadas, que ahora apretaban el corazón de cada uno. Alguien golpeó fuertemente la mesa, y esa acción fue suficiente para romper el silencio. Javier sintió la presión del miedo, la incertidumbre opresora. Era el momento de actuar. ¡Vamos!, gritó, con el fuego en la mirada. Hay que hacer algo. Ese es mi padre. Pero antes de que alguien pudiera responder, un chispazo de rayo iluminó el cuarto a través de la ventana, seguido por un estruendo ensordecedor. Al instante, las luces titilaron y se apagaron por completo, sumiendo a todos en la oscuridad. Los murmullos se convirtieron en gritos y el caos estalló de nuevo. En la penumbra, los secretos ya no eran los únicos enemigos. La realidad se había vuelto más aterradora de lo que jamás se imaginó. Y Javier sabía que las decisiones que tomara a partir de ahora no solo afectarían a su familia, sino que podrían cambiar el destino de todos. Mientras la tormenta rugía afuera, un nuevo miedo se apoderó de su corazón. El tiempo se les estaba acabando. ¡Wow! La oscuridad se hizo más densa después del grito. El miedo pesaba en el pecho de Javier como un ladrillo, y la atmósfera estaba cargada de tensión. La sala temblaba con el eco del caos. Todos se miraban, la incertidumbre dejando huellas profundas en sus rostros. Samuel se aferraba a la pierna de su padre, su pequeño cuerpo un remanso de temor. Ese frío instantáneo llenó las mentes de cada uno, y Javier no podía dejar de pensar en su padre. ¿Qué demonios estaba pasando? Pero no era la tormenta afuera, era una explosión. La casa vibró violentamente. Las lámparas parpadearon. El vidrio de las ventanas tembló. Un alarido ensordecedor. Las sillas volaron como juguetes y Javier cayó al suelo, empujando a Samuel a un lado.
La oscuridad se iluminó con un destello de llamas en el pasillo. Algo había impactado, algo que provocó un aire caliente y un olor a quemado. La familia, más aterrorizada que antes, comenzó a gritar en un coro de pánico. ¡Fuera! ¡Salgan!, gritó Ana, pero su voz se perdió en el caos. Javier se levantó, su mente procesando la niebla de inconsciencia. Con un esfuerzo gigante, tomó a Samuel de la mano y lo empujó hacia la puerta, pero algo le detuvo. Una figura emergió de las sombras, cubierta de hollín y sangre. «Es hora de que sepan la verdad», dijo una voz desgastada. La figura se acercó. Era el tercer hermano que nunca supo que tenía, el mismo Gabriel que había irrumpido en la cena. Sus ojos ardían con un fuego que parecía incontrolable. Antes de que Javier pudiera siquiera procesar, Gabriel gritó: «No es solo tu padre», y dio un paso hacia adelante con una desesperación que desbordaba. «He estado siguiéndolos, Javier. La vida que creías conocer era una farsa». Las palabras lo sacudieron. «¿Qué quieres decir?», preguntó Javier, sintiendo que la tierra se movía bajo sus pies. «Tu padre no es quien piensas que es», gritó Gabriel, y un silencio de helado horror se deslizó por la habitación. Javier sintió que se le cortaba la respiración. «¿Qué estás tratando de decir?», exigió. Su mente trabajaba a 1000 por hora, buscando un sentido donde no había. «Es un criminal, y toda esta vida ha sido un engaño. Tu madre lo sabe, y Ana también». Los ojos de Ana se abrieron, llenos de una mezcla de terror y rabia. No podía ser verdad, no podía ser realidad. Javier sintió que un torrente de emociones lo abrumaba, un mar de traición inundándolos a todos. Pero antes de que pudiera articular una respuesta, un nuevo rugido de la tormenta estalló. El fuego comenzó a extenderse rápidamente. El aire se llenó de un humo denso y negro que hacía que le ardueran los ojos. El tiempo se apretaba, el peligro se volvía inminente. Javier se dio cuenta de que no podía pensarlo más. No en ese momento. «¡Salgan!», gritó, tomando la mano de Samuel y tirando de él hacia la puerta. Pero entonces vio la mirada de su madre, que se llenaba de miedo y reflexión. «No dejes que se vaya. Él es el que nos arrastra a esto», gritó. Pero Gabriel solo sacudía la cabeza. «No, no es como piensas. No somos solo hermanos. Él es parte de algo más oscuro». La imagen de su vida se desmoronaba en pedazos y el tiempo corría. Javier se sintió arrastrado entre fragmentos de lealtad y dolor. De pronto sintió una mano sobre su pecho, empujándolo hacia atrás. Era Enrique. «No te vayas. La verdad está a punto de salir». Su voz resonó en su mente como un eco incesante. ¿Qué historia tan oscura se escondía tras la fachada de familia perfecta? La incredulidad se convirtió en pánico. Los recuerdos golpeaban como olas. Cuerpos empujándose, desesperación gritando en la violencia, y de pronto un nuevo grito desgarrador perforó el aire. «¡Javier!», provenía de Samuel. Javier giró la cabeza y vio algo aterrador. Las llamas consumían el pasillo, y entre ellas la figura de su madre se desvanecía de su vista. Ante sus ojos, la vida que había conocido se transformaba y un nuevo horror se cernía sobre él. «¡Mamá!», gritó, y un grito impactante resonó dentro de su pecho. La casa se tambaleaba y el fuego lo envolvía todo. En medio de la confusión, el mayor secreto estaba a punto de salir a la luz. Pero ¿a qué precio?
La oscuridad se tragaba todo y su vida se desmoronaba. Mientras las llamas devoraban el camino, Javier supo que debía enfrentarse a la verdad. Esa noche, en medio de un desastre, lo que alguna vez fue un banquete se había convertido en una lucha por la supervivencia, por la familia, por descubrir quiénes eran realmente y qué pesares cargaban en su corazón. En el humo y el fuego se desdibujaba la línea entre el amor y el odio, y el tiempo se escapaba, dejando solo preguntas en su estela. ¿La verdad era realmente lo que quería encontrar? La vida nunca volvería a ser la misma. La oscuridad se tragaba la casa, mientras el fuego comenzaba a devorar las habitaciones. Javier sintió que la angustia se apoderaba de él, nublando su mente. ¿Qué estaba pasando? La revelación de Gabriel resonaba en su corazón. Su padre no era quien pensaba. El tiempo se escurría entre sus dedos y el miedo a perder a su madre crecía, pero la verdad parecía aún más aterradora. Mientras el humo envolvía a todos, sintió un tirón en el brazo. Era Samuel, con los ojos desorbitados, aferrándose a su padre como un náufrago a un salvavidas. Sabía que debía actuar, y rápido. Las llamas crepitaban a su alrededor, anticipando un desastre mayor. ¡Vamos!, gritó Javier, intentando mantener el control. Empujó a Samuel hacia la salida, pero entonces escuchó un estruendo ensordecedor. La puerta trasera se cerró de golpe, como si alguien hubiera activado un mecanismo oculto. El pánico se desató. Todos comenzaron a gritar y empujar, buscando una salida, pero el caos reinaba. Al fondo, Gabriel parecía estar hablando con alguien, su rostro iluminado por el fulgor de las llamas. «¡No! ¡Hay que salir ya!», gritó Ana, pero su voz se perdió entre los ecos aterradores. En ese momento, el suelo debajo de Javier tembló. Un grito desgarrador explotó en la sala. Era Enrique, que estaba atrapado bajo los escombros de una mesa que había caído. Su rostro estaba marcado por el horror y la desesperación. «¡Javier, ayúdame!», gritó, chocando con la mirada de su madre, que ahora parecía más pálida que nunca. «¡Mamá!», llamó Javier, sintiendo el tirón de intensidad en su pecho. Pero en lugar de correr hacia Enrique, su madre tomó un paso adelante, su voz temblando. «No podemos dejarlo», dijo, y en su tono había un eco de fragorosos secretos. «¿Qué? ¿Es mi hermano?», gritó Javier, sintiendo que el mundo se desmoronaba a su alrededor. ¿Por qué estaba su madre bubando? En ese instante, un resplandor cegador, lleno de esperanza, apareció en el fondo de la casa. Una luz vibrante que atravesó la oscuridad y el humo. La figura quieta de un hombre se delineó entre las llamas. Su rostro se tornó más y más claro, y Javier sintió que el mundo se detenía. Era su padre. «¡Papá!», exclamó, impresionado. El hombre, con el rostro quemado y bajo la ropa carbonizada, levantó la mano en un gesto que no era de libertad, sino de advertencia. «¡No!», gritó, un grito que se perdió en el estruendo del fuego. «¡Quítate!». Pero ya era tarde. La luz que emanaba de su padre se intensificó hasta convertirse en una bola de fuego. Javier sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Fue un segundo, un instante, y entonces la explosión se centró en su padre. Era como si la historia de toda su vida estuviera a punto de revelarse en el momento en que un estallido llenó la habitación. El aire se volvió espeso. Las llamas se elevaron como un dragón despierto. Todo estalló en un caos irremediable. La imagen de su padre se desvaneció ante sus ojos.
Y mientras la tierra temblaba, Javier sintió como la verdad real comenzaba a brotar como un río ominoso, llevándose todo a su paso. En medio del caos, una palabra atravesó la mente de Javier. Traición. Miró a su madre, a Ana y luego a Enrique. Esa palabra lo cortó como un cuchillo ardiente. No solo se trataba de secretos familiares ahora, era algo mucho más siniestro. La verdad estaba a punto de salir a la superficie. Sin embargo, en ese instante electrificado, con las llamas devorando a quienes amaba, una figura oscura emergió de la penumbra. Era el hombre que había entrado previamente. «Soy tu verdadero padre», declaró, su voz profunda como un trueno. Las palabras flotaron en el aire, heladas e implacables. Javier se sintió paralizado. Todo lo que había creído estaba a punto de desmoronarse. La noche había transformado la cena familiar en un verdadero infierno. La atmósfera burbujeó con una tensión aún mayor. El fuego reventaba a su alrededor, pero la conexión entre la revelación y su familia había comenzado a desvanecerse. Lo que antes parecía claro, ahora se oscurecía, dejándolo a la deriva entre verdades y mentiras. ¿Qué significa eso?, susurró, sintiendo que la realidad se resquebraja. Y justo cuando creía que el horror no podría ser mayor, un sonido sordo retumbó desde el sótano. Algo se movía en las sombras, un eco de antiguas promesas y traiciones, una verdad mucho más devastadora. La historia no ha terminado, le gritaron las llamas, mientras un eco de su pasado comenzaba a cobrar vida. El fuego rugía a su alrededor, una bestia voraz que devoraba cada rincón de la casa. Las llamas iluminaban las caras de los presentes, reflejando terror y desesperación en sus ojos. Javier se sentía atrapado en un torbellino, con el eco de Gabriel aún resonando en su mente. «Soy tu verdadero padre». La frase lo golpeaba con fuerza, una sacudida que lo dejaba tambaleándose entre la realidad y la locura. Gritó, mirando a su madre, a Ana, buscando respuestas en sus rostros descompuestos. El tiempo parecía fluir a una velocidad diferente y cada segundo que pasaba el terror se intensificaba. En medio del caos, un sonido tremendo resonó desde el sótano, seguido de un grito desgarrador. Era la voz de Samuel. Javier, completamente desorientado, no le quedó más remedio que correr hacia el sonido, el corazón en la garganta. La sala había cambiado. La luz del fuego era ominosa y las sombras parecían cobrar vida. Samuel estaba atrapado entre escombros. «¡Javier!», gritó, su voz entrecortada, miedo escrito en su rostro. «¡No puedo salir!». Con un nudo en el estómago, Javier se lanzó hacia la oscuridad del pasillo. Sus pasos resonaban como un tambor, la adrenalina empujándolo hacia adelante. La puerta del sótano estaba atascada, un espectáculo de madera y polvo. Usando todas sus fuerzas, Javier empujó. Las manillas desgastadas te crujían bajo la presión. «¡Samuel, estoy aquí!», gritó, pero el fuego crepitaba, envolviendo cada palabra en un eco ahogado. Al abrir la puerta, una ola de humo lo golpeó, quemando sus pulmones. Javier agachó la cabeza y avanzó, sus manos temblorosas buscando a su hijo entre la oscuridad. Y en ese instante vio algo que lo hizo detenerse en seco, un viejo retrato colgado en la pared de piedra. Era una imagen de su madre, joven y radiante, pero detrás de ella un rostro conocido. En la penumbra, el hombre de antes, su supuesto verdadero padre, sonriendo con complicidad.
El corazón le dio un vuelco. Ni solo estaba en juego su vida y la de Samuel. Había algo más oscuro. Algo más oscuro. Algo en la historia que no estaba ocurriendo de la manera que pensó. Antes de que pudiera procesarlo, un grueso objeto cayó del techo, levantando una nube de polvo. En medio de la neblina, una figura se materializó, acercándose lentamente. ¡Javier! Era su madre, con la cara empapada de lágrimas y el cabello deshecho. Su voz era un susurro lleno de dolor. «No te acerques a él». El estómago se le revolvió. ¿Quién era este él? Javier dio un paso atrás, sintiendo una mezcla de miedo y confusión. Era como si su vida se desnudara ante él. Cada verdad a la vista, y cada mentira cobró vida. Entonces un grito resonó desde el fondo. Era Enrique, atrapado y con la mirada desquiciada. ¡Ayuda! Sus ojos suplicaban. El caos se desató de nuevo. La imagen de su madre con el desconocido resonó en su mente, y mientras las llamas se acercaban, comprendió la magnitud de la traición. «¡Te lo dije! ¡Ella lo sabía todo!», gritó Gabriel, señalando a Ana, quien al parecer sabía más de lo que había confesado. Javier miró a su hermana, su rostro blanco como una hoja, incapaz de articular una palabra. El aire se llenó de tensión. Todo lo que había sentido por su familia estaba a punto de desmoronarse, y en ese instante todo estalló. Un temblor sacudió la casa. Los cimientos comenzaron a ceder. La figura oscura que había emergido del sótano dio un paso al frente, revelando su verdadera naturaleza. «¡Sorpresa!», susurró con una voz gélida. «Soy el verdadero arquitecto de todo esto. Tu padre, Javier». La revelación cayó como un rayo en el corazón de Javier. No podía ser. Todo en lo que había creído, cada lazo, cada rincón de su vida, se desvaneció en un instante. La casa gruñía y temblaba, pero el verdadero horror era lo que se desarrollaba en su interior. «¡No puede ser!», gritó, y en ese momento supo que la verdad era más destructiva que el fuego que consumía su hogar. Las llamas se acercaban, pero lo que realmente se estaba incendiando era su mundo. ¿Qué pasaría ahora? La realidad se tornaba más sombría y confusa, y Javier, en su confusión, solo podía pensar en Samuel, anhelando salvarlo de un destino que parecía inminente. Javier permanecía paralizado, el horror inscrito en su rostro mientras las llamas devoraban la habitación. La figura oscura frente a él, su padre según la revelación de Gabriel, iluminó la sala con la feroz luz del fuego. La incredulidad lo embargaba, su mundo capaz de desmoronarse en un solo latido. El eco de los gritos resonaba en sus oídos. Sabía que esto vendría. Ella también está involucrada. Las palabras fueron como puñales. Todo su ser se encogió. Observó a su madre, la mujer que había creído conocer, con la angustia marcada en su rostro. Era como si la imagen de la familia perfecta se desdibujara ante sus ojos. El calor del fuego se intensificaba. Con cada segundo, el peligro se hacía más real. «¿Qué quieres decir?», gritó, la voz resonando en un alarido de desesperación. Samuel, temblando a su lado, se aferró a su padre con una mezcla de miedo y confusión. «Lo que te ocultaron, Javier, no es solo la verdad sobre tu padre. Hay más». La voz de Gabriel vibraba con furia. «Eres parte de un legado mucho más grande de lo que imaginas.
El corazón de Javier latía con fuerza. Decidido, dejó de mirar al hombre que afirmaba ser su padre. Era hora de actuar. «No importa quién seas», gritó las llamas reflejándose en sus ojos. «Debo salvar a mi hijo». Entonces un crujido resonó por encima del fuego. Antes de que nadie pudiera reaccionar, una explosión repentina sacudió la casa. Un mueble voló por el aire, lanzando astillas por todas direcciones. Los gritos comenzaron a llenarlo todo, y la visión de su madre quedó oscurecida por el polvo y el humo. Fue entonces cuando algo, un destello de luz, emergió entre la niebla. Javier giró la cabeza justo a tiempo para ver una figura familiar caminando entre los escombros, surgiendo de la tormenta de caos. Era su hermano Gabriel, pero con una expresión intensamente inusual, como si llevara un secreto devastador. «¡Fui yo!», gritó, los ojos ardientes. «Todo lo que ha sucedido es por mí. Estaba bajo control, pero no pude detenerlo». Las palabras impactaron a Javier como un balde de agua fría. «¿Y configuraste, Gabriel?», preguntó, las manos ateridas. «¿Qué demonios has hecho?». Pero antes de que pudiera hacer otra pregunta, la casa comenzó a tambalear. Javier sintió como si la tierra se dividía bajo sus pies. La verdad, el secreto desesperado que había estado escondido se desmoronaba con cada ladrillo que caía de las paredes. «¡No lo entiendes!», gritó Gabriel, empujando a Javier hacia la salida. «¡Todavía hay tiempo!». Pero Javier, poseído por la angustia, no podía dejar de pensar en Samuel. En medio de la confusión, un rugido resonante y ensordecedor se alzó entre el fuego, y de repente un destello brillante iluminó la habitación. Una criatura mitad sombra y mitad fuego emergió de las llamas. «Soy la manifestación de los secretos que guardas», se anunció, su voz resonando como un eco de crujidos de madera. «Un ladrón de almas, nacido del engaño y del dolor». Atónito, Javier sintió cómo una oleada de pánico lo invadía. La criatura se dirigía hacia su madre. ¿Qué relación tenía con todo esto? La escena se volvió caótica, una pesadilla envuelta en furia y desolación. «¡Samuel, sal de aquí!», gritó, extendiendo la mano hacia su hijo. Pero mientras lo hacía, fue como si un hilo invisible lo atara al suelo. La casa entera se estaba derrumbando, pero el horror recién nacido estaba ahí, listo para llevarse lo poco que quedaba. Las palabras de Gabriel resonaban en su mente. «Eres parte de un legado más grande». Javier sintió como sus entrañas se retorcían, golpeando con fuerza mientras el caos en su alrededor se multiplicaba. Una verdad definitiva estaba por revelarse, y en ese instante comprendió que nada volvería a ser igual. La criatura, con un giro ominoso, se volvió hacia él, como si conociera las respuestas que él aún no comprendía. Antes de que pudiera reaccionar, una sombra oscura emergió del fuego, y un grito desgarrador de Samuel resonó. El tiempo se detuvo. ¿Qué más habría estado oculto? La escena estaba a punto de desbordarse, permitiendo que un nuevo horror estallara. Y Javier se había quedado sin respuestas. ¿Qué legado se abría ante él? La criatura, mitad sombra y mitad fuego, se abalanzó hacia Javier con una furia desbordante. No había tiempo para pensar, no había tiempo para sentir. El aire estaba cargado de humo y desesperación mientras él se esforzaba por llegar a donde estaba Samuel. Con cada paso, la casa crujía y temblaba, como si fuera a colapsar en cualquier momento. «¡Samuel!», gritó, su voz resonando con el eco del miedo. La figura oscura se movía rápidamente. Javier giró la cabeza y vio a su madre, que aún parecía atrapada, petrificada.
como si un lazo invisible la mantuviera en su lugar. Gabriel, el hermano que solo había descubierto recientemente, estaba a su lado, las manos levantadas en un intento de controlar el desastre que los rodeaba. «¡No te acerques a él!», gritó su madre, la voz cargada de un pánico que hizo que la piel de Javier se erizara. «Déjale en paz», dijo Gabriel. Sus ojos ardían con una intensidad feroz. «Tu tiempo ha terminado, padre». Javier no podía creer lo que estaba escuchando. Su realidad se estaba desgastando. La figura oscura dio un paso hacia adelante, su voz resonando como un trueno. «Aún no saben la verdad, Javier. No todo es lo que parece. Y lo que crees no es más que una ilusión». Una explosión de luz iluminó el ambiente. Todo lo que conocía se tambaleaba y se distorsionaba. Algunos familiares que aún quedaban en la habitación comenzaron a gritar, tratando de encontrar la salida, y la sala se sumió en un caos de desesperación. «¿Qué quieres decir?», preguntó Javier, sintiendo cómo un sudor frío le recorría la espalda. «¿Qué verdad?». La criatura se lanzó hacia su madre, pero antes de que pudiera alcanzarla, una ráfaga de aire caliente atravesó la habitación. La casa crujió bajo la presión y una sombra se movió a su espalda. «¡Espérame! ¡Sé lo que pasó!», gritó Samuel, tirando hacia su padre con los ojos llenos de lágrimas. «Yo sé la verdad». Javier contuvo la respiración, sintiendo cómo el nudo en su garganta se hacía más grande. Samuel había dicho la verdad. ¿De qué estaba hablando el niño? La criatura se detuvo, intrigada por la inocencia en los ojos de su hijo. Los murmullos de la familia se multiplicaron, cada rostro reflejando confusión y sorpresa. Ana, a su lado, se sobresaltó. Entre el miedo y la incomprensión, algo comenzó a desmoronarse en su interior. «¡Quédate atrás, Samuel!», gritó, avanzando hacia la criatura que se retorcía. Pero antes de que pudiera hacer algo, la sombra se detuvo. El aire se enfrió de repente y la figura comenzó a cambiar. Con un giro repentino, se transformó en algo casi humano, pero aún inquietantemente distorsionado. «La verdad es que todo está conectado», dijo la figura, su voz nueva, suave y profunda. «La familia que creías conocer no es más que un tablero de ajedrez donde muchos han jugado». Esa revelación cortó a Javier al medio. Las palabras resonaban en su mente como un eco. La criatura se acercó más. Sus ojos destellaban un conocimiento ancestral. Lo miró fijo, casi como si pudiera ver su alma. «Samuel, tú eres la clave», susurró la figura. «Lo que tu padre y tu madre han ocultado no es solo sobre ellos, es sobre ti, sobre tu destino». El corazón de Javier se detuvo. No podía ser que custodiaba a su hijo, protegiéndolo de lo que debía saber, pero al mismo tiempo revelando el horror de todo lo que habían construido. «¡No!», gritó, sintiendo como su mundo comenzaba a desmoronarse. «Déjalo en paz», y en un giro inesperado, la figura se volvió hacia Javier, sus ojos brillantes, llenos de tristeza. «La verdad debe salir a la luz. A veces el dolor es necesario para sanar las heridas ocultas». Con esas palabras, un estallido resonó en el suelo. Los muros temblaron. Javier se lanzó hacia adelante, tratando de alcanzar a Samuel, pero el aire se volvió pesado.
Era como si piezas del rompecabezas comenzaran a encajar en su mente, revelando secretos devastadores. Todo lo que creía saber, Javier. Dijo la criatura, todo es una construcción. En ese momento, un haz de luz atravesó la habitación, iluminando los rostros aterrados de aquellos que lo rodeaban. Y en ese rayo de luz, Javier entendió. Su familia no era solo un conjunto de relaciones simples y amorosas. Era un entramado de verdades ocultas y oscuros secretos. El rayo se amplificó y todo a su alrededor se tornó blanco. Sin poder evitarlo, Javier se sintió desvanecer. Cuando la luz disminuyó, la habitación estaba vacía. Ni fuego ni sombras, solo un resplandor tenue donde había estado su hogar. En ese silencio, la pregunta quedó flotando en el aire. ¿Qué había sucedido realmente? ¿Dónde estaba su hijo? La verdad había comenzado a salir a la luz, pero ¿a qué precio? ¿Y cuánto más debía descubrir para salvar lo que quedaba de su vida? Javier respiró hondo, sintiendo el aire denso y caliente que llenaba sus pulmones. Las llamas danzaban a su alrededor y la figura oscura se alzaba amenazante. Su mente giraba, intentando comprender todo lo que había expuesto Gabriel, lo que había arrastrado a su familia a esta pesadilla. «Soy tu verdadero padre». Las palabras resonaban en su cabeza como un eco errante. «¡Basta!», gritó, sus manos temblando de rabia y miedo. No podía dejar que la locura del momento lo consumiera. No podía permitir que su hijo se convirtiera en la próxima víctima de esta tormenta. «No hay tiempo», dijo la sombra, acercándose, su voz llena de una tristeza profunda. «La verdad te liberará, pero debes estar dispuesto a enfrentar lo que esconde tu familia». Javier sintió el nudo en la garganta. ¿Qué más había guardado su madre? ¿Qué secretos eran tan oscuros que incluso él, su propio hijo, había sido mantenido en la oscuridad? El humo lo envolvía y la desesperación crecía. No solo luchaba contra las llamas, sino contra el tumulto de emociones que se desataban en su interior. «Samuel», llamó, buscando entre las sombras. El eco de su voz se perdía en el caos. Su pequeño estaba en riesgo y no podía permitirse dudar. De repente, un grito rasgó el aire. Era Samuel asomándose entre los escombros, su rostro pálido y lleno de miedo. Javier sintió que algo en su pecho se rompía. Corrió hacia él, extendiendo los brazos. «Samuel, aguanta». Esa conexión, ese unísono entre ellos, fue como un rayo de luz en la oscuridad. Cuando finalmente se abrazaron, el fuego parecía atenuarse, como si sus corazones ardieran con una fuerza que desafiaba a las llamas. «Papá, tengo miedo», sollozó Samuel, y Javier sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. «No temas, hijo, estamos juntos y yo te protegeré», dijo, sintiéndose más fuerte por la presencia de su hijo. La criatura, ahora distante, parecía reacia a acercarse. Gabriel se movió para ayudar, sus ojos reflejando una mezcla de confianza y desesperación. «Javier, hay un camino por aquí», dijo, señalando un pasillo hacia la salida. Con los ojos en la figura oscura, Javier asintió. El tiempo apremiaba. El fuego avanzaba y el aire se tornaba irrespirable. «¡Corre!», gritó, dándole a Samuel un empujón hacia adelante. La familia lo seguía, el caos apretando sus corazones. Al atravesar los escombros,
Una luz resplandeció en la distancia, un faro de esperanza en medio de la tormenta. Cuando llegaron a la salida, Javier sintió que la carga se aligeraba. Afuera la lluvia caía como un bálsamo sobre el caos de su vida. La criatura, debilitada por el agua, se desvaneció en el aire, purno de una tormenta que purgaba secretos del pasado. Pero el legado aún pesaba. Miró a su madre, aún en pie en el umbral. ¡Mamá! Gritó. Ella parecía perdida en sus pensamientos, la mirada fija en el horizonte. Pero Javier la necesitaba. Hay algo que debemos hablar, algo que tus hijos merecen saber, dijo ella finalmente, su voz temblorosa como el viento que soplaba detrás de ellos. Antes de que pudiera responder, un aullido se escuchó desde el fondo de la casa, y Javier sintió que su corazón se hundía. La lluvia se intensificó, como si la naturaleza misma quisiera borrar las cicatrices del pasado. «¡Venga, vámonos!», instó Gabriel, empujando a Javier hacia la salida. La casa comenzó a colapsar, pero él sabía que, a pesar de todo, el camino hacia la verdad sería más significativo que cualquier destino. Mientras cruzaban el umbral, Javier se volvió una última vez hacia el fuego, ya no como un enemigo, sino como un símbolo de renovación. Su familia, aunque desgastada, tenía la oportunidad de renacer. La luz del amanecer comenzaba a abrirse paso entre las nubes grises. Como familia, debemos enfrentar lo que viene, susurró, sintiendo que la esperanza comenzaba a florecer a pesar del miedo. El futuro era incierto, pero estaban juntos y eso significaba todo. Y aquí, amigos, es donde esta historia concluye. Pero este no es el fin de nuestra increíble travesía. Tú tienes que suscribirte ahora. Activa la campanita para que no te pierdas las próximas historias exclusivas que tenemos preparadas para ti. Pulsa el botón me gusta ahora mismo. Solo así nuestro contenido seguirá creciendo. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este desenlace. Comparte este video con al menos 5 amigos que deban conocer este final. Este es el momento de demostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más.